Para poder realizar simplificación de expresiones algebraicas, debemos recordar primero las operaciones básicas de fracciones. En este caso, vamos a empezar con suma de fracciones algebraicas. Para ello, iniciemos recordando cómo se hace una suma de fracciones ordinaria. Tengo, por ejemplo, un medio y un tercio. Para esto vamos a suponer lo siguiente. Dos niños han comprado un mismo chocolate. El primero se come la mitad de su chocolate y el segundo se come 2/3 partes de su chocolate. Y después se preguntan, ¿cuánto chocolate tenemos entre los dos? Para ello, pues tendrían que hacer la suma de un medio más un tercio, es decir, aquí le ha quedado la mitad de un chocolate y aquí le ha quedado una tercera parte del mismo chocolate. ¿Cuánto es sumado? Unas fracciones siempre son complicadas de sumar debido a que el denominador no es el mismo. ¿Qué es el denominador? Es el que nos representa la fracción en la cual fue dividido el entero, en ese caso el chocolate. Para sumarlo es tan simple como que el primer niño debería de dividir en el número de partes que dividió el segundo, así como el segundo debería de dividir en el número de partes que dio el primero. Es decir, él dividió en 2 y él dividió en 3. Entonces él ahora la fracción que le ha quedado debe dividirla en 3 partes iguales. Y él debe dividir la fracción que le ha quedado en 2 partes iguales. O sea, cada uno tendría que hacer lo contrario a lo que hizo el otro. Y de esta manera tendrían las fracciones idénticas. Este chocolate se nota claramente que había quedado una mitad, pero esa mitad ha sido dividida en 3 partes iguales y él le había quedado una tercera parte y ha sido dividida en 2 partes iguales. Aquí observamos claramente que si nosotros sumamos ahora, entonces como son partes iguales ya podría sumarse sin problema. A él le han quedado 3 pedazos y a él 2 pedazos, de un total de, si en un chocolate completo dividimos todo en estas partes iguales, les llamamos sextos. Por lo tanto tendríamos 3 más 2, 5 sextas partes de un chocolate. Si lo juntamos, tendrían que ser 5 sextas partes de un chocolate nuevo. Matemáticamente, ¿cómo hacemos eso? Simplemente no se pueden sumar si no tienen el mismo denominador. Para ello tenemos que hacer que tengan el mismo denominador. Entonces, un medio y un tercio, 2 y 3 no son iguales. Pero ¿qué tal si yo multiplico a este medio por 3 arriba y abajo? Es decir, no estaríamos alterando la expresión, puesto que sería la unidad 3 entre 3. Y esto, si yo multiplico 1 por un medio, sigo obteniendo un medio. Nada más la diferencia sería que si yo multiplico 2 por 3 tendríamos sextos ahora. Y hago lo mismo con el número 3 del denominador de la fracción de un tercio. Solo que a él lo voy a multiplicar por el 2. Y de esta manera podríamos obtener también un 6 debajo. A esto se le llama fracciones equivalentes. Es decir, no se puede sumar dos fracciones de denominador distinto a menos que este sea el mismo. Es decir, que tengan una fracción equivalente. Veamos ahora. Si yo hago estas multiplicaciones tendríamos 1 por 3, 3 y 2 por 3, 6. Es decir, un equivalente de un medio tendría que ser 3 sextos. Mientras que de este lado 1 por 2 es 2 y 3 por 2 es 6. Luego entonces una fracción equivalente de un medio tendrían que ser 2 sextos. Es lo que ocurrió aquí en los chocolates. Ahora sí, como ya tienen el mismo denominador, sin problema se pueden sumar este par de fracciones, generando entonces 5 sextos, que es lo que vimos de este lado. Luego entonces, ¿cómo hacer una suma de fracciones? Simplemente se trata de modificar estas fracciones de tal manera que tengan el mismo denominador. Una vez que lo tienen, se pueden sumar sin problema alguno. Veamos un ejemplo algebraicamente. 3a sobre 2 más 1 sobre a cuadrada. Yo deseo sumar estos dos. La única forma de sumarlos es que ambos tuviesen el mismo denominador. Yo veo que la primera fracción tiene un 2 y la segunda tiene una a cuadrada como denominador. ¿Qué podemos hacer? Veamos. Simplemente a este 2 le hace falta una a cuadrada aquí para que pudiera tener también que una a cuadrada. ¿Qué hacemos? Se lo agregamos, pero si lo agregamos abajo también le agregamos arriba para que de esta manera no alteremos la expresión. Y al segundo término, que es 1 sobre a cuadrada, vemos que le hace falta un 2 aquí debajo, que es este. Luego entonces se lo agregamos, pero si lo agregamos también lo anulamos. Recuerden siempre hacer esto para no alterar las expresiones. Luego entonces, ¿qué tendríamos? Si nosotros multiplicamos eso, tendríamos aquí 3a por a cuadrada, 3a cúbica. Y aquí debajo ya tenemos 2a cuadrada, aquí tendríamos 2 por 1, 2 y también tendríamos 2a cuadrada. Vean que al agregarle a esta primer fracción
a cuadrada y a esta segunda fracción un 2, hemos tenido ahora un común denominador, es decir, un denominador igual, 2a cuadrada y 2a cuadrada. Una vez que logramos esto, entonces se pueden sumar sin problema alguno. ¿Qué sumamos? Los numeradores 3a cúbica más 2 nos daría simplemente 3a cúbica más 2. Y todo ello entre el mismo denominador que es 2a cuadrada. De esta manera hemos obtenido una sola fracción que sale del sumar estas dos fracciones que teníamos aquí. Bien, veamos cómo se hace una multiplicación de fracciones algebraicas. Primero recordemos cómo se hace una multiplicación de fracciones ordinaria. Por ahí decimos simplemente se debe obtener el producto multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador, es decir, el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. En este caso, 2 quintos por 3 séptimos. ¿Qué tendríamos? 2 por 3, 6 y 5 por 7, 35. Es decir, nos daría 6,35 el producto de estas dos fracciones. Veamos un ejemplo algebraico. b-1 sobre c que multiplica a b-1 sobre 4. Simplemente es directo, b-1 por b-1 y c por 4. ¿Cuánto nos daría? b-1 elevado al cuadrado, es decir, dos valores de este mismo binomio, y c por 4 nos genera 4c. Bien, ahora veamos la división de fracciones algebraicas. Para ello, recordemos cómo se hace una división. 2 tercios entre 3 quintos. Yo sugiero que la división no la manejemos como una operación. Es decir, aquí yo no veo 2 tercios entre 3 quintos. Más bien lo que veo es 2 tercios por el recíproco de 3 quintos. Es decir, lo que veo es un producto. Yo recomiendo que no hagamos divisiones, sino más bien una división siempre vela en forma de producto del recíproco del denominador. O sea, aquí tenemos, mira, 2 tercios y 3 quintos. Lo que yo veo realmente es que tenemos 2 tercios que está multiplicando al recíproco de 3 quintos, es decir, a 1 entre 3 quintos. Y como habíamos visto anteriormente, el recíproco de cualquier cantidad simplemente es dar vuelta. Significa que el 3 no va aquí, así como el 5 no va acá. Simplemente es el recíproco de 3 quintos, sería equivalente a decir 5 tercios. Y esto ya sería más fácil. Entonces, veamos, mira, no existe la división como tal. No son 2 tercios entre 3 quintos, sino más bien son 2 tercios por el recíproco de 3 quintos, o sea, 2 tercios por 5 tercios. Si nosotros lo vemos así, sería mucho más sencillo. Y entonces, como es una simple multiplicación, lo hacemos igual que hace un rato. 2 por 5 nos daría 10 y 3 por 3, 9. De esta manera evitamos hacer la división y la convertimos en una multiplicación. Por ahí también existe esa famosa ley de medios por medios y extremos por extremos. Es decir, 3 por 3 y se coloca abajo y 2 por 5 y se coloca arriba. Esto se hace debido a que no se considera una división, sino más bien una multiplicación por el recíproco. Veamos un segundo ejemplo algebraico. A sobre B entre C sobre D. Primero, ya comentamos, no es una división, sino más bien sería una multiplicación de la fracción A sobre B por el recíproco de C sobre D. O, lo que es lo mismo, A sobre B por D sobre C. Entonces, vean, una división la podemos convertir fácilmente en el producto o bien en la multiplicación del numerador por el recíproco del denominador. Y esto ya es muy fácil. A por D y B por C sería la solución. Ok, ahora sí realicemos algunos ejemplos de simplificación de fracciones algebraicas. Para ello vamos a utilizar todos los temas aprendidos, la suma, la multiplicación, la división de fracciones algebraicas y también los temas de factorización y productos notables. Ejemplo número 1. Supóngase que tenemos la siguiente multiplicación de todos estos polinomios o expresiones algebraicas. ¿Qué tenemos que hacer para simplificar? Primero, notemos que aquí, en esta primera fracción, en el numerador, existe un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, el cual podemos factorizar como lo hemos mencionado en capítulo anterior. Y aquí debajo tenemos otro trinomio de la misma forma. En la segunda fracción tenemos aquí en el numerador una diferencia de cuadrados, el cual podemos factorizar con binomios conjugados, y aquí otro trinomio más, también como los que tenemos de este lado. Vamos a iniciarlo. Lo primero sería factorizar este trinomio de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Dos binomios que multiplicados
me generen una x cuadrada en los primeros términos y un menos 3 en los segundos, pero que la suma de este me genere menos 2. Este trinomio podría ser uno que tenga la forma de la siguiente manera, es decir, x por x me darían x cuadrada, 1 por menos 3 me genera menos 3 y la suma entre menos 3 y 1 me queda el menos 2x. Ya está factorizado. Hagamos lo mismo con este. 2 que multiplicados me arrojen x cuadrada y otros 2 que multiplicados me den 2, pero la suma de estos me da 3. En este caso podrían ser x más 2 y x más 1. Comprobamos, x por x es igual a x cuadrada, 2 por 1 es igual a este 2 que tenemos y 2 más 1 nos genera este 3 que está de este lado. Hacemos algo similar con lo que tenemos acá. X cuadrada menos 1. Esta es una diferencia de cuadrados y recordamos que esta se factoriza con dos binomios que tienen un signo positivo y uno negativo, es decir, binomios conjugados. Se obtiene la raíz de x y la raíz de 1. En este caso tendríamos x menos 1 por x más 1, binomios conjugados. Y aquí debajo otro trinomio como los anteriores. Factorizamos de la siguiente manera. 2 que multiplicados me den x cuadrada y 2 que multiplicados me den 3, pero la suma me da menos 4. Podrían ser entonces x menos 3 y x menos 1, de tal forma que x por x me da x cuadrada. Menos 3 por menos 1 me da más 3, pero la suma entre menos 3 y menos 1 generan menos 4. Ahí está comprobado. Ya hemos factorizado todos los términos o todas las expresiones algebraicas que están en esta multiplicación, numeradores y denominadores. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente se trata de ir simplificando. Observamos aquí que existe en el numerador un término x más 1 y existe ese mismo término en el denominador. Podemos simplificarlos o bien decimos que se convierten en la unidad o simplemente los cancelamos. Aquí tengo otra vez x menos 1 y aquí un x menos 1 también. También se pueden eliminar. Observamos que aquí hay un x menos 3 y por acá hay otro x menos 3. Como se están multiplicando, todos estos numeradores y todos estos denominadores pertenecen a una misma fracción. Por lo tanto, es válido hacer todo esto. Bien, hemos observado que se pueden eliminar muchos de estos factores quedando solamente el factor x más 2 en el denominador y el factor x más 1 en el numerador. Es decir, la solución sería entonces x más 1 entre x más 2. Toda esta expresión que teníamos acá, vemos que existen varios trinomios, por aquí un binomio, todo se está multiplicando. Al simplificarlo, usando la factorización y la división, en este caso, de monomios, entonces podemos llegar a la simplificación de esta expresión. Ejemplo número 2. M menos n cuadrada sobre m por 1 menos n sobre m más n. Observamos que a diferencia del ejemplo anterior, aquí no tengo trinomios para factorizar, sino más bien tengo que hacer esta suma, o en este caso una diferencia algebraica, y en este otro factor también hacer una diferencia algebraica antes de empezar a simplificar. Recordemos cómo se hace la suma algebraica. Primero, aquí tengo una m y su denominador es 1. Aquí tengo n cuadrada y su denominador es m. Para poderlo sumar o restar en este caso es necesario que ambos tengan m abajo. ¿Qué hacemos? Le agregamos la m que le hace falta abajo, pero si la agregamos también la quitamos. Recuerden siempre eso. Aquí pongo una m y pongo otra más arriba para anularla. Y entonces ya tendríamos un denominador común que es m. Aquí ya podríamos sumar. Hacemos algo similar con este segundo factor. Este 1 no tiene aquí denominador, le hace falta un m más n para que se pueda sumar con esta fracción que tiene a un lado. Entonces el 1, como es un comodín, un 1 se puede convertir en lo que tú quieras, por ejemplo, 5 entre 5, x entre x más 1 entre x más 1, etc. En este caso lo puedo convertir en m más n sobre m más n, puesto que esto es lo que yo necesito. De tal forma que esto es igual a la unidad y luego entonces lo que he logrado es que este 1, al convertirlo en m más n sobre m más n, pues ya puedo tener el mismo denominador en las dos fracciones que es m más n. Bien, lo siguiente es sumar ahora sí. Esta fracción ya se puede sumar con esta, al igual que esta con esta por tener el mismo denominador. Veamos, si hacemos la suma de la primera nos quedaría m por m es m cuadrada. Le voy a restar n cuadrada, quedándome entonces m cuadrada menos n cuadrada. Y su denominador común que es m. Ya es una sola fracción.
De este lado tenemos m más n menos n. Luego entonces nos quedaría simplemente m más n menos n y con su común denominador o su denominador que tienen en común que sería m más n. Ahora sí, ya que hemos hecho las sumas, ahora ya podemos simplificar. Recuerden, cuando se tengan casos como este, lo primero que tienen que hacer es hacer las sumas. Tengo que sumar los paréntesis y una vez que tengamos ya las sumas, entonces ya podemos hacer la multiplicación. Puesto que aquí vean cuántos términos tenemos, 1, 2, y en este lado tenemos 1 y 2. Luego entonces tengo un producto de binomios. No puedo simplificar teniendo binomios así. Más bien lo que debo hacer es hacer las sumas y vean ahora, tengo una multiplicación de monomios, puesto que esto es una sola fracción y esto de acá también es una sola fracción, a diferencia de cómo estaban antes con dos términos. Una vez que estamos así, entonces ya es más sencillo. Vamos a simplificar como en el ejercicio anterior. Tenemos diferencia de cuadrados. M cuadrado menos n cuadrado es una diferencia de cuadrados. La podemos factorizar y nos quedaría como m más n por m menos n. Recordemos cómo se hace la diferencia de cuadrados con sus binomios conjugados. Y esta m de denominador se sigue quedando ahí. De este lado simplemente tenemos m más n menos n. Esta n con esta n las podemos eliminar y nos quedaría solamente la m. Y abajo el factor que ya teníamos o el binomio m más n que seguimos teniendo acá. ¿Qué podemos hacer ahora? Observamos que ya es posible simplificar algunas cosas. Esta m más n con esta m más n debajo. Esta m de arriba con esta m debajo. Quedando únicamente m menos n como una solución. Observamos ahí. Simplemente nos queda m menos n de toda esta multiplicación. Ejemplo número 3. Hagamos esta simplificación. Vemos ahora que tengo aquí una fracción algebraica que divide a otra fracción algebraica. Número 1, quedamos que las divisiones no las vamos a considerar como tal, sino más bien vamos a considerar que aquí existe el producto de este factor y este factor. O sea, tenemos que multiplicar para obtener el producto esta expresión algebraica por el recíproco de esta de acá. Como habíamos platicado anteriormente, tendríamos entonces y menos 2 entre y cuadrada menos 4 que multiplica al recíproco de esta fracción algebraica. ¿Recordamos eso? Esto es, tendríamos entonces y menos 2 y y menos 4 se quedan exactamente igual. Pero el recíproco de esa fracción equivale a decir que el que está en el denominador va al numerador y numerador denominador. Es decir, en lugar de tener y más 1 entre y cuadrada menos 2y menos 3, tendríamos y cuadrada menos 2y menos 3 entre y más 1. Simplemente los invertimos y tenemos su recíproco como ya lo habíamos platicado anteriormente. Ahora bien, una vez que ya en lugar de tener la división que teníamos acá, lo vemos todo en forma de multiplicación, podemos simplificar. Aquí tengo un binomio y menos 2. Se puede quedar tal cual, ya está simplificado. Aquí tenemos un trinomio de la forma x a más bx más c. Aquí tenemos otro binomio y aquí tengo una diferencia de cuadrados. Vamos a simplificar. Empecemos por simplificar esa diferencia de los cuadrados. Observemos. Tendremos y menos 2 se queda igual. Y cuadrada menos 4 la podemos factorizar como y menos 2 por y más 2, que son sus binomios conjugados. De este lado, este trinomio vamos a factorizarlo en dos binomios con un término común. En este caso tendríamos y cuadrada es y y y. Para obtener el menos 3 tendría que ser menos 3 y más 1, de tal forma que menos 3 por más 1 me da menos 3 y sumados me genera este menos 2 de este lado. Y y más 1 ya se queda tal cual como y más 1. Ahora bien, ya podemos simplificar un poco esta expresión. ¿Qué tenemos acá? Observemos. Y menos 2 y aquí debajo tenemos también una y menos 2. Podemos eliminar este término o más bien este factor llamado binomio y menos 2. Luego también tenemos aquí otro binomio y más 1 y otro binomio y más 1. Podemos simplificarlos y únicamente nos quedarían entonces el binomio y menos 3 y el binomio y más 2. Por lo tanto, la simplificación de toda esta expresión tendría que ser y menos 3 entre y más 2. Un ejemplo más. Tenemos t menos 9 sobre t que divide a 1 sobre t menos 3 entre t cuadrada. Bien, ¿qué hacemos? Primero, antes de anular la división,
como lo hicimos en el ejemplo anterior, primero vamos a hacer la suma de esta fracción y la de esta fracción, o en este caso las diferencias. Obtengamos un solo término. No podemos trabajar con dos términos aquí y luego dos términos acá. Digamos que siempre que tengas este caso, mira, lo primero sería suprimir los dos términos y convertirlos en un solo término, tanto en el numerador como en el denominador. Y ya cuando tengas dos términos, uno arriba y uno abajo, entonces ahora se trata de hacer esa división, cambiarla por un producto y tener un solo término para poder simplificar al final del día. Veamos, t menos 9 sobre t. Aquí podemos hacer la suma. ¿Por qué no se puede sumar? Porque a este primer término le hace falta una t debajo. Se la colocamos y después ya tendríamos t aquí y acá. Podríamos sumarlos sin problema. Y este de acá, observamos que aquí hay una t solamente y aquí hay una t cuadrada. Entonces hace falta una t. Se la ponemos también aquí y se la ponemos arriba, quedando más o menos de la siguiente manera. Observemos, aquí le hacía falta una t, se la agregamos arriba y abajo. Ahora ya ambos tienen t como denominador. Y en la fracción de abajo, lo mismo, a este le hace falta una t, se la agregamos y ahora ya tendría t cuadrada igual que este de acá. Una vez que están así, entonces ya podríamos hacer la suma. Veamos, t por t es t cuadrada, menos 9 nos quedaría t cuadrada menos 9. Y el denominador común que es t. En la fracción del denominador tendríamos entonces 1 por t es igual a t. T menos 3, entonces tendríamos t menos 3. Y aquí debajo t cuadrada, que es el común denominador, entonces tendríamos t cuadrada ya. Ahora sí, vean, teníamos dos términos, ahora solo tengo un término arriba y también dos términos abajo existían y solamente existe ahora uno solo. Luego entonces, cuando ya llegamos a este paso o a este punto, ya podemos hacer la división. Quedamos que la división es más fácil si anulamos la división y la convertimos en un producto. ¿Cómo hacemos eso? Aquí no existe esto entre esto, sino bien es esto por el recíproco de esto que está aquí, llamado denominador. Entonces tendríamos t cuadrada menos 9 sobre t por el recíproco de t menos 3 entre t cuadrada, lo cual es lo mismo que decir t cuadrada menos 9 sobre t, se queda igual, y el recíproco de esto, en lugar de ser de esta manera, tendría que ser t cuadrada entre t menos 9. Obtenemos el recíproco. Y ya tenemos un producto ahora sí. No hay división, sino más bien un producto entre este término y este término, los cuales podemos ahora sí ya simplificar con factorización. T cuadrada menos 9 es una diferencia de cuadrados. Podríamos factorizarla como binomios conjugados, quedando entonces t menos 3 por t más 3. Y de este lado, t menos 3 ya está simplificado, t cuadrada simplemente la podríamos representar como t por t. Luego entonces ya podemos simplificar. Observemos, aquí tengo un binomio t menos 3 y acá también aparece el mismo binomio t menos 3. Podemos eliminarlo. Aquí tengo una t arriba, una t abajo, se pueden eliminar. ¿Qué es lo que nos ha quedado? Única y exclusivamente un valor de t y este binomio t más 3 que multiplicaría este valor de t. Por lo tanto, la solución sería t por el binomio t más 3. O bien, podríamos multiplicarlos t cuadrada más 3t. Pero vamos, se trata de simplificar y si yo multiplico, pues entonces estaremos haciendo lo contrario de la simplificación. En la simplificación hay que obtener todos los mínimos factores necesarios que originaron cierta expresión algebraica. En este caso, la mejor respuesta tendría que ser de esta manera. Aquí llegamos al final de este video. No olvides dar clic en el enlace Practicar y realizar todos tus ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.